Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Café con Dios. Espero que estés teniendo una rica mañana, qué gusto saludarlos. Y bueno, estamos creyendo por tiempos nuevos, tiempos de bendición. Y qué gusto saludarlos esta mañana, martes 12 de agosto. Qué buen clima nos ha regalado Dios. Parece que vamos a tener una buena temperatura el día de hoy. Siguen las olas de calor, pero no dejamos de creer en la bondad de Dios. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos orando? Padre, te damos tantas gracias por esta mañana, por tus bendiciones. Declaramos, Padre Dios, tiempos de provisión, tiempos de bendición, tiempos de paz, tiempos, Padre Dios, donde fortalecerás nuestro corazón. En este momento te pido que el poder de tu palabra forme en nosotros un carácter conforme al carácter de Dios. En este momento, Padre Dios, pido tu presencia, pido tu Santo Espíritu en medio de nosotros, que tú puedas traer para nosotros, Padre Dios, tiempos de esparcimiento, tiempos de paz, tiempos de vida. En este momento, Padre Celestial, pido tu gracia, tu favor, tu Santo Espíritu, que tú traigas, Padre Celestial, a nosotros una revelación del Hijo de Dios, una revelación de tu Espíritu, una revelación de las riquezas de tu gloria, que podamos ver cielos abiertos, Padre Celestial. Y hoy bendecimos a todos los presentes, declaramos, Padre Celestial, que tú nos sorprenderás con tu gracia, con tu favor, con tu divinidad, Padre Dios. Y en este momento pedimos por aquellos que están pasando por momentos difíciles, momentos de adversidad, momentos de prueba, momentos de lucha, momentos de angustia, Padre Celestial, momentos donde hay diagnósticos de muerte. Que tú traigas milagros creativos, que tú traigas tu gloria sobre ellos, que podamos ver cielos abiertos en el poderoso nombre de Jesús. Yo declaro, Padre Dios, que este será un día de bendición, un día de victoria, un día de buenas noticias, un día donde la sanidad divina se va a reflejar. Bendigo a todos los presentes, bendigo sus familias, bendigo sus hogares, bendigo sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bienvenidos todos en esta rica mañana. Anoche tuvimos un discipulado general, Dios de mi vida. Eso estuvo tremendo. La gloria de Dios cayó, parecía noches con el Espíritu Santo. Una revelación de parte de Dios. Y bueno, si usted se lo perdió, usted no estuvo en casa, pues bueno, el detalle que es solo para la gente de casa, activar a la gente de casa, bendecir a la gente de casa, pero bueno, desde fortalecerlos en la visión. Pero bueno, Dios se manifestó de una manera como solamente Él lo hace. Y bueno, estamos en esta mañana continuando con Café con Dios, con el tema de los dones del Padre, que han sido una maravilla. Dios nos ha estado hablando, nos ha estado ministrando. Y hoy quiero hablar de un tema muy importante, uno de los dones del Padre que es muy importante, es el don de repartir. Mira, vamos a leer lo que dice Romanos 12 del 6 al 8. Dice de esta manera: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y luego reitera un punto muy especial: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Ahora, nótate esto que es muy importante. Seguimos hablando de los dones del Padre. Les he estado hablando que los dones del Padre son aquellos que nos dan carácter en la vida del cristiano. Son aquellos que nos dan carácter para poder ejercer los dones con amor sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Ahora, es muy importante que podamos nosotros formar estos caracteres en nuestra vida y tener el pensamiento de Dios para poder ser efectivos en el reino. Ahora, el don que hoy vamos a hablar es uno de los dones que es muy curioso porque es el don de repartir. Y vamos a usar al personaje de Bernabé para hablar de esto. Hay tantas historias que pudiéramos hablar acerca de la generosidad, acerca del darle a Dios. Pero fíjate algo que es muy interesante, porque esto te va a abrir los ojos. Repartir no solamente se trata de cuestiones monetarias. Así es que hoy vamos a ver un don que deberíamos de tener todos, porque es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una cultura que está centrada en el acumular. Quiero tiempo para mí. Quiero darme un gusto yo. Trabajo para darme mis deleites. Y estamos en una generación que le gusta acumular, que le gusta guardar y que le gusta competir.
La gente hoy en día aplaude a aquel que recibe, pero rara vez honra al que da. El reino de Dios, en el reino de Dios, dar no es una pérdida, es una inversión eterna. El don de repartir no se trata solo de dinero. Es ofrecer recursos, es ofrecer tiempo, es ofrecer talento, es ofrecer oportunidades. ¿Para qué? Para que otros crezcan. Bernabé es el ejemplo perfecto. Bernabé significa hijo de consolación. Él no solo fue generoso porque vendió un terreno y lo puso a los pies de los apóstoles, sino que también invirtió en personas que otros habían descartado, como fue el caso de Pablo, como fue el caso de Marcos. Su generosidad abrió caminos ministeriales y fortaleció la obra de otros. Ahora, esto es muy importante que nosotros podamos verlo, porque casi siempre que hablamos del don de la generosidad, del don de repartir, estamos pensando en recursos, dinero, finanzas, y hay tantas cosas que nosotros pudiéramos dar. Y no se trata solamente de competir, se trata de avanzar. Pude haber usado muchos ejemplos para este tema, pero Bernabé cumple la mayoría de los requisitos que queremos ver y tocar acerca del don de repartir. Punto número 1, dar con liberalidad nace de un corazón desprendido. Bernabé no vio su propiedad como un derecho intocable, sino como una oportunidad para bendecir. Él fue el primero en la historia de la iglesia que dice que vendió su propiedad, trajo lo que había ganado y lo puso a los pies de los apóstoles. Esa fue la primer semilla de inversión que se registra en la Biblia para empezar la obra en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, verso del 36 al 37 dice, y vendió un campo y puso el precio a los pies de los apóstoles. Ahora, nótate esto, es un hombre que está desprendiéndose de una propiedad y para ellos era muy importante porque las herencias o las propiedades que ellos tenían eran herencias generacionales. No se desprendían tan fáciles de ellas. Dice la Biblia, nos habla acerca del rey Acab que miró la propiedad y la huerta de vid de un hombre y se la quiso comprar y él no la quiso vender por el puro hecho de que era una herencia generacional. Entonces Bernabé no lo vio como un derecho intocable, sino que dijo, esta es una oportunidad para extender el reino de Dios en lo eterno, creo en esta causa. Entonces, nótate esto que es muy importante, porque todos pensamos que la generosidad depende de lo que tienes. Entonces la generosidad no depende de lo que tú tienes. La generosidad depende de lo que estás dispuesto a soltar. No se trata de cantidades, porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos prospere para poder dar más. Y hacemos oraciones como estas, no, Señor, si yo me sacara la lotería, yo construyo el templo de la iglesia. Señor, si yo tuviera una herencia, mira, tú sabes que yo edificaría. Y es un corazón que está esperando tener para después dar. Y la generosidad no depende de lo que tienes, depende de lo que estás dispuesto a soltar. Por eso la Biblia dice que había hombres ricos que traían de todo. Dice que la Biblia literalmente lo dicen en las traducciones, traían bolsas de dinero. Pero dice la Biblia, daban de lo que les sobraba. Entonces en ellos no había generosidad, sino que prácticamente estaban trayendo limosnas delante de Dios. Pero hubo una mujer que trajo 2 blancas y ella se desprendió de todo lo que poseía. Entonces nos damos cuenta que la generosidad no tiene que ver con la cantidad, sino con el corazón dispuesto. ¡Ay, gloria a Dios! Se puso serio el asunto aquí. La generosidad no tiene que ver con cuánto tienes, la generosidad tiene que ver con qué tan dispuesto estás a dar. Por ejemplo, en mi caso, yo he visto aquí en nuestra congregación BN3, gente que llegó con poco, Dios lo ha pasado a lo mucho, y la razón es que son excelentes sembradores, tienen el don de repartir, tienen el don de la generosidad, y ese don los ha multiplicado porque es uno de los dones más excelentes, porque tú siembras y tú cosechas. Pero me consta que hombres que hoy se manejan en dimensiones de millones, no se manejaban en esas dimensiones cuando llegaron a BN3, sino que su generosidad los pasó a esa dimensión. Entonces nos damos cuenta que la generosidad no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con una situación que nace de un corazón y es un don que sí le podemos pedir al Padre. Dice la Biblia, procuren los mejores dones. El problema de nosotros es que queremos los dones que lucen, ¿no? El de la profecía, el de revelar nombres, el de sanar a los enfermos, el de que los paralíticos se levanten, pero hay dones del Padre que estamos ignorando. El don de servir es uno de los dones más excelentes porque el que sirve está propenso a ser el mayor de todos. Ay, nótate esto. La generosidad te va a llevar a la prosperidad. No, usted se puso muy serio. Yo tantas ganas que tengo de predicar y usted... Entonces nos damos cuenta que los dones del Padre son los más ignorados por la gente de la iglesia y en realidad son los dones que te pasan a dimensiones de gloria.
Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El corazón generoso ve recursos no para acumularnos, sino para multiplicarlos en la vida de otros. Él entiende que lo que Dios me ha dado, voy a dar de lo mucho que Dios me ha dado, pero sé que eso que yo voy a dar también me va a prosperar. Entonces, Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada. Una de las cosas por las cuales nosotros no alcanzamos esa prosperidad es porque no somos generosos. Y generoso significa que cuando vas al restaurante y tu mente te dice que tienes que dejar el 10% de propina, tú dejas exactamente el 10% de propina y todavía te quejas del servicio. No, el corazón generoso, y estoy poniéndolo como ejemplo, porque hoy en día hay una lucha en las redes sociales, en Twitter o X, de que si es ley la propina o no es ley la propina, si estoy obligado a dejarla, no estoy obligado a dejarla, pero de repente la gente no quiere pagar por un servicio, no quiere dar una propina por un servicio, la gente no quiere reconocer el servicio, y en realidad la gente ahorita está en esa lucha que no quiere soltar porque no nos queremos desprender. Mira, es interesante esto, estaba escuchando al pastor Cash Luna y de repente dice el pastor Cash Luna, estamos en una generación que no se queja de pagar por un concierto las cantidades que le cobren. Ellos no se quejan, no hacen huelgas porque el concierto de fulano artista costó más. Ellos no se quejan de que subió el whisky, ellos no se quejan de que subió el presupuesto para la fiesta. Curiosamente se quejan del colegio de sus hijos. Y le dije yo, ay padre, parece que está hablando de nosotros. Porque la gente se queja de aquello que te puede bendecir, no es generosa con aquello que te puede multiplicar. Entonces de repente nosotros estamos peleando cómo retener, pero dice la Biblia, el alma generosa será prosperada. Cuando das, Dios abre canales que tú nunca te hubieras imaginado. Ahora, punto número 2, dar con liberalidad es invertir en personas, no solamente en proyectos. Bernabé arriesgó su reputación para respaldar la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso, que era un recién convertido. En Hechos 9, 26 al 27, solamente voy a leer una parte, pero inicia diciendo el verso 26, que Saulo quería juntarse con los discípulos, pero ellos lo rechazaban porque le tenían miedo a causa de su trayectoria. Él era el que mataba cristianos. Y dice que cuando él se quería acercar, dice que nadie le cerraban las puertas. Él se quería acercar a los discípulos y todos le cerraban las puertas. Pero dice lo siguiente, Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les habló cómo él había tenido un encuentro con Cristo. Entonces, la generosidad más poderosa es creer en alguien cuando otros no lo creen. La generosidad más poderosa es aplicar tus dádivas, no solamente financieramente, sino en depositar también tu confianza, depositar tu fe y creer que Dios puede restaurar a aquellos que otros ven caídos. Porque de repente nosotros vemos que alguien cayó y hasta nos hacemos así para un lado, por pena ajena, ¿no? Pero en realidad el que tiene un corazón generoso cree que la bondad de Dios lo puede alcanzar y lo puede salvar. Entonces Bernabé tomó a Saulo y aunque otros no creían en él, él dijo, yo sí creo en ti. Y vino y lo formó. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno lo suyo propio. De repente estamos tan enfocados en lo de nosotros propios. Y escúchame bien, hay algo muy interesante, que el corazón generoso no está viendo nomás por él, está viendo por el bien de los demás. Entonces, invertir en personas es la siembra que más fruto deja en el reino, porque ahí no estás invirtiendo en un proyecto de edificar un templo, ahí estás invirtiendo en la expansión del reino, porque el reino de los cielos no se expande con templos, el reino de los cielos se expande con personas, el reino de los cielos se expande con discípulos. Entonces, vemos la generosidad de un hombre llamado Bernabé, sí, que trae su propiedad. La Biblia no dice que él era rico, dice que se desprendió de todo. Pero ahora estamos viendo la generosidad en un hombre que está invirtiendo en personas, no en proyectos. Y de repente nosotros nos podemos confundir como pastores porque edificamos un buen templo y creemos que eso es extender el reino. No, el reino de los cielos no se extiende con templos. El reino de los cielos se extiende con personas. Y una de las formas como nosotros podemos invertir mejor es en las personas. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice, hagamos el bien a todos. Entonces ya me está entendiendo, generosidad no tiene que ver con recursos dados a la iglesia, generosidad tiene que ver también con tiempo y dedicación para formar a discípulos. ¡Ay, Dios de mi vida! Una persona en la que inviertes hoy puede ser el líder que mañana cambie naciones.
Punto número 3. Dar con liberalidad implica abrir caminos para el llamado de otros. Bernabé fue enviado a Antioquía y su generosidad espiritual y material impulsó al crecimiento de la iglesia. Y esto es muy, muy importante. Hechos capítulo 11, del 22 al 26. Lo voy a leer completo este texto. Dice lo siguiente. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó. ¿Qué es exhortar? Animar, consolar, edificar. Recuerde eso. Y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? Porque Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nótate esto, qué poderoso es. Estamos viendo un hombre que tiene la generosidad. No dice que era rico, dice que se desprende. Después cree en otros, pero ahora lo envían a Antioquía y ahora su generosidad es una generosidad espiritual, donde exhorta a los de Antioquía que sirvan al Señor. Y es en ese momento donde él va y busca a Tarso, a un joven llamado Saulo. Se lo trae un año, lo discipula, lo forma y juntos empiezan a enseñarle a la iglesia. Y dice la Biblia que en ese año se agregó mucha gente, pero mire el resultado de un corazón generoso. Fue ahí, en Antioquía, gracias a un Bernabé que exhortó a un pueblo a seguir fielmente al Señor, donde por primera vez, Él fue el que dio la primera ofrenda para la iglesia. Él fue el primero que creyó en Pablo. Él fue el primero que enviaron a Antioquía y fue la primer ciudad donde se les llamó cristianos. ¡Chao! Un corazón generoso, no solamente en lo material, sino en lo espiritual, siempre va a estar recogiendo los primeros frutos de las grandes cosechas de Dios. No estuviéramos escuchando de un apóstol Pablo si no hubiera sido por el corazón de un Bernabé que fue a buscarlo hasta Tarso, donde él vivía. Nótate esto que es muy importante, por eso te decía, pude haber hablado de muchos hombres en la iglesia, pude haber hablado de muchos hombres de la Biblia, pero Bernabé cumple los requisitos de un corazón generoso en diversas áreas. Y este hombre ahora está creyendo y gracias a él hoy se nos llama cristianos. No, usted está muy serio, Dios de mi vida. Salud. A veces lo que das no es dinero. A veces lo que tú das es tu influencia, tu recomendación, tu respaldo. Fue este Bernabé al que agarró a Pablo de la mano, se lo trajo a los apóstoles y le dijo, escúchenlo, tuvo un encuentro con Dios, escúchenlo, no le tengan miedo, Dios está cambiando su corazón, escuchen el testimonio de este hombre. Y esto es muy importante que tú lo puedas comprender. Nosotros necesitamos tener un corazón de edad porque de repente ya no queremos ni invertir tiempo en personas. Ay, pastores, que usted no sabe, yo tengo 30 años en la iglesia, la gente me ha traicionado tanto. Y nos van a seguir traicionando. Traicionaron al Hijo de Dios. ¿Por qué no te habrán de traicionar a ti? El detalle es que el Hijo de Dios en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros no sabemos perdonar porque no tenemos un corazón generoso, ni siquiera para otorgar perdón. Chao, esto se puso tremendo, Dios de mi vida. Cuando un hermano de nosotros cae, decimos, ya, se perdió, se echó a perder, porque no tenemos ni siquiera el corazón generoso de creer en la restauración. Bernabé tenía la capacidad de creer en la restauración de otros, de creer en la salvación de otros y de creer que Dios podía hacer más con aquellos que otros estaban desechando. Padre Dios, Proverbios 18:16 dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino.
Nótate esto que es muy interesante. Un generoso no solo da cosas, un generoso también abre puertas. Hey, mira, no tengo dinero, pero conozco a alguien que te puede abrir la puerta. Hey, mira, conozco a aquel que te puede bendecir. Hey, mira, conozco esto y conozco aquel. Y va abriendo puertas para que otros crezcan. Un generoso es aquel que está dispuesto a abrir puertas que se le cerraron a otro, pero él busca la solución sabiendo que en esa persona hay un propósito eterno. Isaías 58, verso 10 dice, si tú dieres pan al hambriento, pero nótate esto, hay gente que está hambrienta no de un pan físico, está hambrienta de un pan espiritual, está hambrienta de un pan del alma. Hay gente que nunca tuvo un padre que lo animara, una madre que lo animara, una madre que lo siguiera que lo animara en los caminos de Dios. Pero tú te puedes convertir en ese pan, es decir, en esa necesidad inmediata que esa persona tiene. Tu respaldo puede acelerar el llamado de alguien que Dios quiere levantar. Punto número 4, dar con liberalidad fortalece a los débiles. Cuando Pablo, fíjense bien, Pablo, el que nadie creía en él, Pablo, el que tuvo que venir un Bernabé a rescatarlo. Ahora Pablo ha crecido tanto en la fe, pero ahora Pablo pierde la esperanza en Marcos. Y dice, no, pues Marcos ya, vamos. Pero cuando Pablo perdió la fe en Marcos, Bernabé vino otra vez y creyó en Marcos, lo restauró, lo levantó y hoy podemos leer en nuestra Biblia un libro llamado Marcos. ¿Por qué? Porque hubo un Bernabé que estuvo dispuesto a restaurar a aquel que otros que fueron restaurados ya no creían en él. ¡Ay! ¡Chao! Dios de mi vida. Se puso bueno. Señor, danos el corazón de Bernabé. Necesitamos muchos Bernabés en nuestras congregaciones. Necesitamos tener este corazón de Bernabé. ¿Te estás dando cuenta que la generosidad no tiene que ver con recursos? La generosidad tiene que ver con corazones que amen los propósitos eternos de Dios en las personas. Entonces esto es muy interesante. Hechos 15 del 37 al 39 dice que Pablo le dice a Marcos, no, sabes que tú y yo ya estuvo, ahí nos vemos. Y viene Bernabé y le dice, no, espérate, tú vete para allá, no pasa nada. Yo me agarro a Marcos y dice la Biblia, parafraseando el verso 37 y 39 del capítulo 15 de Hechos, Hechos 15, verso 37 al 39, estúdialo en casa. Dice, y Bernabé tomó a Marcos y navegó. Lo estoy reduciendo. Pero, ¿qué es lo que hizo? Ok, Pablo, no te agüites, tú sigues haciendo tu misión, pero yo agarro a este joven y camino con él y voy a navegar con él, me voy a subir en un barco con él y lo voy a terminar de formar y Dios lo va a restaurar. La generosidad no siempre es material. A veces la generosidad ofrece segundas y hasta terceras oportunidades en las personas. Romanos capítulo 15, verso 1 dice, los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. La generosidad restaura a los que otros desechan. Por eso Isaías 35, verso 3 dice, fortalezcan las manos cansadas. Fortalezcan las manos cansadas. Dar es creer que Dios todavía puede hacer algo grande con alguien. ¿Ok? Dar es creer que Dios todavía puede hacer algo grande con alguien. Punto número 5. Dar con liberalidad produce cosechas eternas. Lo que Bernabé dio sigue dando frutos hasta el día de hoy. Lo que Bernabé dio sigue inspirando a la iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy. Segunda de Corintios 9 del 6 al 7 dice lo siguiente, el que siembra generosamente cosechará. Lo que entregas por amor nunca muere, siempre se multiplica en el reino. Por eso la Biblia nos habla en Lucas 6, verso 38, dice, dad y se te dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en tu regazo. Y con la medida que tú midas, te volverán a medir. La generosidad se multiplica en el reino cuando esa generosidad es dada con un corazón de amor.
Nótate esto. Por eso volvemos al inicio de estos textos que hemos estado leyendo y nos dice, hablando de los dones del Padre, que son diversos dones del Padre, pero termina diciendo, el amor sea sin fingimiento. Rechacen lo malo, busquen lo bueno, pero el amor sea sin fingimiento. Cuando nosotros tenemos la capacidad de amar sin fingir, estamos dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, pero en el reino de Dios eso se multiplica. La mano que da nunca está vacía porque la mano de Dios lo sustenta. La mano que da nunca está vacía porque la mano de Dios los sustenta. Mateo 25, verso 40 dice, por cuanto hiciste esto a uno de mis pequeños. Fíjate lo que está hablando Jesús. Por cuanto hiciste esto a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso dice la Biblia que el que le da al pobre le presta a Dios y Dios no es deudor de nadie. Es decir, cuando tú le das a un pobre, tú le estás haciendo un préstamo al cielo, porque como lo hiciste a un menor, dice el Señor, yo estoy viendo tu corazón. Yo estoy viendo cómo te voy a recompensar. Yo estoy viendo cómo... Porque la generosidad no solamente se trata... Hey, escúchame bien. Generosidad es ir a tomarte un café con esa persona que necesita escuchar un consejo de parte de Dios. Es darle una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra de enseñanza. Aplicando los dones del Padre, la iglesia de Cristo crecería. ¿Por qué? Porque dentro de ellos está el repartir. Y el que reparte no busca lo suyo propio, busca el bien de los demás. El amor no se envanece. El amor no busca lo suyo propio. Por eso la carta que te leí ahorita de Timoteo dice, hey, no buscando cada uno lo suyo propio. Dejemos de querer ser acumuladores. Yo quiero que el pastor me ministre, yo quiero que el pastor me hable, yo quiero recibir, yo quiero unción para mí, yo quiero milagros para mí. ¿Y los demás qué? Tengamos corazones generosos. La verdadera riqueza es la que está sembrando constantemente en el reino, porque del reino cosechará. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, le pido a Dios que este día nos dé un corazón como el de Bernabé, desprendido, valiente para invertir en personas que otros no confían y dispuesto a abrir caminos para que otros vivan el propósito de Dios. Decide hoy. Y pídele al Padre, dice la Biblia, procuren los mejores dones. Pídele al Padre que hoy te dé el don de repartir, el don de la liberalidad, el don de la generosidad, sabiendo que nada que tú entregues por amor en el reino se perderá. Al contrario, se va a multiplicar. Padre Celestial, te doy gracias por este tema tan rico, Padre Dios, que nos da carácter, Padre Celestial. Gracias por los dones del Padre que nos has enseñado en esta temporada de Café con Dios. Yo te pido, Padre Celestial, que estos dones se multipliquen en nosotros, que estos dones se activen, que nos formen carácter y que podamos tener una iglesia que se mueva en la sabiduría de Dios. Hoy te pido bendigas a todos los presentes. Concede las peticiones de su corazón, pero también conviértelos en esos corazones generosos que no van a dar desde la plataforma de la riqueza, van a dar desde la plataforma de corazones desprendidos. Y esas semillas que ellos siembren, Padre Dios, físicas, espirituales, darán fruto en el cielo y en la tierra. Hoy bendigo sus vidas, Padre Celestial, y hoy declaro que cosas gloriosas sucederán en nuestros corazones. Bendigo a los presentes y declaro, Padre Celestial, que se despiertan corazones que buscan los dones del Padre, forman carácter y caminan en las dimensiones celestes de Dios. Gracias, Padre Dios, por esos Bernabés, que fueron los que pusieron las primeras semillas, pero también cosechan los primeros frutos. Yo declaro que a partir de ahora, muchos de los que están aquí conectados cosecharán los primeros frutos de muchas cosas que tú les darás en su regazo. Bendice sus vidas en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Qué rica mañana! Nos vemos mañana en una nueva edición de Café con Dios. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. No deje de buscar a Dios. Busque a Dios, busque a Dios, busque a Dios y pídale que le dé mucha sabiduría. Encienda un avivamiento de sabiduría en su vida. ¡Bendiciones!